Hola, ¿qué tal mis hermanos? Es un gozo estar nuevamente con ustedes para estar estudiando juntos la palabra de Dios en esta serie, el sufrimiento que enriquece, y en verdad yo he querido compartir esta serie que estudié hace más de 20 años y que ha bendecido mucho mi vida, la ha edificado, me ha fortalecido, me ha alentado, me ha dado esperanza. Y te comparto que cada vez que vengo a repasar, a meditar, me vuelve a bendecir grandemente. Así es que Dios lo puso en mi corazón para compartirlo con ustedes en este tiempo tan difícil. Nosotros somos una generación que no hemos vivido una cosa semejante, un evento histórico como el que estamos viviendo en esta pandemia del coronavirus. Y nosotros no participamos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, en la peste bubónica o peste negra, en la gripe española, donde millones y millones, 50 millones, 60 millones de personas en el mundo murieron. Así es que no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar, cómo enfrentar esto, pero Dios sí sabe, y Dios es nuestro Dios, es tu Dios, y Él tiene cuidado de sus hijos, de su familia, de su iglesia. Y bueno, pues nos ha dejado su palabra. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Así es que vamos a concluir, y quiero decirles que cada párrafo, cada frase está rica en contenido, y trataré a todos los que son miembros de nuestra iglesia Gracia Soberana Guadalajara enviarles el PDF para que puedan repasar cada principio, cada verdad bíblica, cada enseñanza, cada texto. Incluso puedan memorizarlo, puedan hacer peticiones de oración aquí, y que puedan aplicar el mayor número de enseñanzas de lo que hemos compartido de la palabra de Dios en sus vidas, y puedan enriquecerse grandemente, fortalecerse. Es que vamos a la conclusión, y quiero iniciar diciéndote que no debemos dejar amargarnos contra Dios a causa de un dolor o de un sufrimiento que nos ha venido, ya sea en este tiempo, o te va a servir para otros tiempos que ya venías enfrentando algo, posiblemente hace muchos años, alguna pena, alguna injusticia, alguna situación, la pérdida de un ser amado, de tu padre, de tu pareja, de un hijo, o una situación ahí, una esperanza frustrada. Entonces, sea como sea, la enseñanza es la misma: no dejar de amargarnos contra Dios por causa de un dolor, de un sufrimiento, de una enfermedad posiblemente crónica, en fin. Entonces no debemos rechazar la herramienta que Dios usa para cincelar nuestras vidas, haciéndolas a la imagen de Dios. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 5:1, dice que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imagínate, es un texto tremendo que me ha impresionado siempre, que Dios nos pide que seamos imitadores suyos como hijos amados. O también, como sabemos que la palabra de Dios dice en Romanos, que es la voluntad de Dios que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, Efesios 4:13, 1 Juan 3. Ya hemos hablado de esto a lo largo de la serie en algunos segmentos. Así es que tenemos también la carta de Pablo a los tesalonicenses. En la segunda carta, en el 2:13, dice: pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Qué tremendo pasaje. Cómo se dirige a nosotros: hermanos amados por el Señor. Yo te recuerdo y enfatizo mucho eso: hermano amado por el Señor. Eres amado por el Señor, Dios Todopoderoso, tu Padre, y has sido escogido desde el principio para salvación por su gracia y misericordia, también inmerecidos, y estás en el camino de la santificación, de la Cristo semejanza, por el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en tu corazón.
y la fe en la verdad. Gracias a Dios por este texto, por esta palabra tan tremenda. Y pues vamos adelante. Algo que quiero decirte es que el dolor o el sufrimiento no pasará sin haber hecho algo, sin un cambio en nuestras vidas, o nos acercará más a Dios o nos alejará y nos hace extraños a sus tratos. De repente dices, no sé qué está pasando en mi vida, ¿por qué me está viniendo esto? O sea, te sientes o te encuentras tan ajeno a los tratos de Dios cuando no tienes este enfoque, no tienes esta enseñanza, no estás centrado en la palabra, en todo lo que hemos venido diciendo. Eso va a pasar. Entonces, a través de resistirnos a su trato y a su voluntad para nuestras vidas, podemos causar, esto es importante, podemos causar profundas cicatrices en nuestra alma en contra de quien nos ama más que nadie, nuestro Dios amoroso, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, Pastor, Rey y Sumo Sacerdote. Así es que no nos resistamos, mis hermanos, no vamos a poder. A veces sí hay una resistencia, ya está grande, fuerte. No quiero la prueba, no quiero el dolor, no quiero el sufrimiento, no quiero la enfermedad, no quiero la limitación. Estaba muy a gusto, estaba muy contento, lo tenía todo, una vida muy cómoda, muchas satisfacciones, todo lo necesario, mucha diversión, recreación, esparcimiento, vacaciones, idas y venidas, en fin. No queremos, nos estamos resistiendo. Entonces no nos resistamos, porque causaremos profundas cicatrices en nuestra alma en contra de quien más nos ama, nuestro Dios y nuestro Padre. En cambio, si nosotros estamos en una actitud de sumisión, va a producir en nosotros paciencia y esperanza, fortaleza, ánimo, seguridad, confianza. Esto confirma el amor que Dios nos tiene y alcanza su propósito eterno del dolor. Es lo que dice Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Todos conocemos muy bien este texto, Job 23:10. Así que, mis hermanos, algo bien importante, bien interesante, es que nada escapa del gobierno soberano de Dios. El Evangelio nos dice que ni siquiera un ave puede caer al suelo aparte del gobierno de Dios, sin que Dios lo permita, lo quiera. Así es que puede ser que el cristiano no entienda por qué Dios está tratando con él en la forma en que lo hace. Quiero decirte que Job no lo entendió también. Así es que, no obstante, Dios conoce y dirige de manera misteriosa esos momentos de adversidad, de oposición, de necesidad, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de angustia, de limitaciones, como pueden ser en este tiempo esta pandemia, esta crisis del coronavirus que todavía estamos por enfrentar lo más difícil, tanto en México como en muchas naciones y en el mundo. Así es que no sabemos cómo enfrentar esto. Así es que no obstante, Dios es el que, como les decía, de manera misteriosa, Él busca esos momentos de adversidad para los cristianos. Todo esto infundirá en ti, como cristiano, al saber esto, la esperanza de que tu prueba no solo pasará, porque va a pasar, no dura toda la vida, sino que también tendrá un efecto santificador, como lo hemos dicho ahorita. O sea, Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso quiero enfatizar algo: no es el dolor en sí mismo, el sufrimiento, lo que nos santifica. Es bien importante aclararlo, sino que Dios, a través del dolor, el sufrimiento, la necesidad, la enfermedad, una crisis tan grande como la que enfrentamos, que está fuera de nuestro alcance completamente, y estamos imposibilitados y confinados para no poder salir ni siquiera de nuestras casas,
Esto no produce la santificación, sino que es solamente una herramienta, como hemos dicho, quebranta nuestro espíritu, contrita nuestro corazón, nos dispone de una manera diferente para en esta condición buscar a Dios, clamar, someternos, sujetarnos, buscar a Dios con todo nuestro corazón, clamar, suplicar íntimamente, decirle: Señor, aquí estoy, háblame, enséñame, quiero un cambio, una relación contigo íntima, quiero una realidad tuya, en fin. Y en esa actitud de sometimiento es que le permitimos a Dios que pueda orar con mayor libertad y fuerza a través de su Espíritu Santo, produciendo esa santificación. Una vez dicho esto, seguimos adelante para decirte que de esta manera Él nos está preparando para servir aquí y también para tu servicio futuro en la gloria que vendrá. O sea, nuestro servicio no solamente es aquí, aunque es glorioso, pero todavía será más glorioso en aquel día cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en todo lo que hemos venido hablando y diciendo, y para que sea un poco más aplicable y sustancioso. ¿Cómo te ha consolado a ti la soberanía de Dios en medio de tus pruebas, en medio de tu dolor, de tu sufrimiento? ¿Cómo te ha consolado a ti la soberanía de Dios? Lo que hemos venido diciendo a lo largo de esta serie, lo que tú has leído, lo que tú has estudiado, lo que tú sabes. A veces hablamos y sí tenemos una convicción muy clara y muy fuerte de que Dios es soberano, y dices: yo sé que Dios es soberano, que está en control de todo, y está bien, y así es. Pero también podemos ampliar esto, llevarlo más amplio, más profundo, y sobre todo en términos prácticos o aplicables para nuestra vida, para que realmente, como hemos dicho, la soberanía de Dios implica que Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, cómo nos encontramos, cuál es nuestra necesidad. Él cuida de nosotros y Él cumplirá su propósito y nos llevará hasta el final. Entonces, wow, entonces la soberanía como que no es así, Dios es soberano, sino que esa soberanía tiene que ver contigo en lo personal, como su hijo, y conmigo, y así, es a lo que me refiero. Entonces, ahí contestas esa pregunta, pero incluso cuando las circunstancias de la vida parecen estar fuera de control, ¿no es cierto? Como en este momento, o en algunos momentos de tu vida pasada, o como pueda ser en el futuro, y nosotros podemos descansar con la seguridad de que Dios, en su sabiduría, precisamente obra todo para bien. Y conocemos muy bien esa cita de Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y normalmente lo dejamos aquí, pero el texto continúa y dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay que buscar y entender y dejar bien claro que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, porque Él nos llamó y nos salvó con un propósito suyo, no nuestro, sino suyo, y Él va a estar trabajando y haciendo que todas las cosas cooperen para bien y en dirección de cumplir ese propósito. Así es que Él, mis hermanos, sí sabe lo que hace. A veces nosotros, muchas veces, no sabemos lo que hacemos ni por qué lo hacemos, y lo hace de la mejor manera posible para lograr el mejor fin. Así es que sí quiero decirles que con amargura en el alma, incluso un hombre como Job puede hablar de manera imprudente. Por eso es importante tener cuidado de que brote alguna raíz de amargura, como lo hemos visto, lo veremos esta cita, porque nos estorba y contamina. Así es que siempre que haya amargura la vamos a derramar, siempre que haya amargura vamos a hablar de una manera imprudente, ofensiva a los que, a veces a los que más amamos, o a gente que no tiene nada que ver o no tiene ninguna culpa con nosotros. Así es que la omnisciencia de Dios, mis hermanos, ese conocimiento perfecto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras que solamente Dios tiene, este atributo, la omnisciencia, hizo que el sufrimiento del justo fuera aún más desconcertante para Job. ¿No es cierto? O sea, sabiendo, si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué tuvo que pensar o tuvo que permitir que esto viniera si Él sabe todas las cosas? Y normalmente nosotros creemos que no necesitamos tal o cual cosa de sufrimiento, prueba o dolor o necesidad, ¿no es cierto? Así es que
Hay una cita de paso que mencionó Job que dice, hacer en mí maravillas, en Job 10:16, y la raíz de esta palabra significa hacer algo asombroso. Así que quiere decir que Dios demuestra estar más allá de la comprensión humana. O sea, con todo ese trato que Dios estaba trayendo con Job, y también lo está trayendo con nosotros, tomando en cuenta la omnisciencia, la soberanía, el que diga Dios, o uno ya podemos decir, identificándonos con Job, el Señor quiere hacer en mí maravillas, quiere hacer algo asombroso. Esto es tremendo, pero también va más allá de nuestra comprensión humana. Por eso Dios no nos pide que siempre comprendamos o que entendamos, sino que creamos, que obedezcamos, que nos sometamos, como dice, someteos pues a Dios. Así es que la soberanía de Dios, mis hermanos, implica que Él está íntimamente involucrado en nuestras vidas, lo que les decía hace un momento. Eso es más así como que estamos aterrizando esta doctrina, esta enseñanza de la soberanía de Dios, al saber que esa soberanía de Dios implica que Él está íntimamente involucrado en nuestras vidas, en el día a día. Él sabe quiénes somos, interesa, conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que quiere lograr, cumplir. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, como dice el Salmo. Nos conoce completa y perfectamente, y precisamente en su soberanía y en su poder sostiene nuestras vidas. Cuando uno está convencido, esto es bien importante, cuando uno está convencido del amor y de la gracia de Dios, estas verdades son un gran consuelo. Job nos recuerda al que sufre que no está solo. Tú no estás solo, ni eres el único, sino que estás en solidaridad con personas como Job y muchos más que han sufrido a lo largo de la historia, especialmente de la historia del pueblo de Dios, y especialmente con el Señor Jesucristo, que clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con base, esto es bien importante y precioso lo que te voy a decir, con base en su agonía, cualquier gusto del infierno que el creyente tenga que sufrir aquí en la tierra nunca será como el infierno eterno que merecíamos, al cual estábamos destinados tú y yo por ser pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que piensa en esto, mi hermano, es tremendo. Con base en su agonía, la agonía de Cristo nuestro Señor, cualquier gusto del infierno que el creyente tenga que sufrir aquí en la tierra nunca será comparable con el infierno eterno, real, que Cristo experimentó en la cruz, o que nosotros íbamos a experimentar por toda la eternidad. Así es que qué gran Salvador tenemos, sí. Y como decía John Newton, que ya iba envejeciendo al igual que uno, y decía que iba olvidando cosas, pero lo único que no olvidaba es que él había sido un gran pecador, pero que tenía un gran Salvador. Así es que yo hoy recuerdo esta frase, estas palabras de John Newton, y especialmente por lo que estamos diciendo, qué gran Salvador tenemos. Así es que, mi hermano, a lo mejor a veces decimos esto es un infierno,
por el dolor tan intenso, el sufrimiento, la pérdida de un ser querido, de algo que apreciabas, que valorabas mucho, y es así un infierno, y así es verdad, y no escatimo eso, pero no será comparable nunca con el infierno real y eterno que existe y que experimentarán todos los condenados sin Jesús por haberlo rechazado, haber pisoteado su sangre y haber hecho afrenta al Espíritu de gracia, como dice Hebreos. Entonces, mis hermanos, Job sufre menos de lo que merece, y no solamente Job, nosotros también. Por más grande que sea nuestro sufrimiento, no estamos sufriendo lo que merecemos por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra condición. Así es que seamos conscientes de esto y démosle gracias a Dios, y podamos cambiar esto y decir, más bien tengo más de lo que merezco. Sea lo que sea, tengo más de lo que merezco, ¿no es cierto? ¿De qué formas, quiero preguntar, te ha sido recordado recientemente que Dios está mucho más allá de tu comprensión? ¿No será que todas estas cosas que están viniendo y que no tenías esta enseñanza y tú dices, no entiendo por qué? A mí me da tristeza el ver y saber de muchas personas, incluso creyentes, que pues están ya desesperados y nada más están esperando que pase, que termine, que ya acabe esto para volver a lo mismo, volver a sus vidas, al trabajo, a su rutina, a su manera de vivir, a lo mismo. Y eso sería terrible, lamentable, mis hermanos. Esto es una prueba que todavía falta, y a lo mejor falta mucho. Tenemos que sacar bendición, como lo hemos dicho a lo largo de nuestra serie. Así es que, como decía Job, aunque el Señor me matare, Él podría matarme. En otra versión dice, esperaré en Él. Una expresión sin duda de gran confianza de Job en el Señor. Y veamos si nosotros también tenemos esa confianza, o busquemos ir en esa dirección y pedirle al Señor su gracia para ir adelante. Es que las dificultades prueban la calidad de la fe en los cristianos. O sea, todo esto está evaluando, está midiendo la fe, cómo nos estamos manteniendo. Algunos están reaccionando mal, están desesperando, están cayendo en violencia doméstica, en malas actitudes, en irritabilidad, en violencia, en desesperación con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con su jefe de trabajo, compañeros, con su prójimo. O sea, qué terrible, qué triste. Entonces, las pruebas, las dificultades que hoy estamos enfrentando están probando la calidad de nuestra fe. ¿Por qué? Porque existe la fe temporal. Cuando nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, en Mateo, es un pasaje que conocemos muy bien, pero lo quiero rápidamente leer. Mateo 13, 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así es que es de corta duración, y cuando viene la prueba, la dificultad, entonces tropieza y no permanece. Es una fe temporal, que todo está bien mientras que no venga ninguna persecución, ningún problema. Todo está padrísimo, todo está bien. Yo tengo fe, yo creo, pero es una fe temporal. Cuando todo se empieza a complicar, entonces tropieza esa persona y ya no continúa. También la fe vana, cuando el apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos dice lo siguiente, ahí en 1 Corintios 15, 2, dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, hay una fe
vana, una fe que solamente no trasciende, es de un momento acerca de algo por un tiempo, no trasciende en tu vida si no creísteis en vano. La fe, si un día creímos, seguiremos creyendo toda nuestra vida hasta el final. Si nos hemos arrepentido verdaderamente con el arrepentimiento de Dios, nos estaremos arrepintiendo cada día continuamente y estaremos creyendo. No es de que creí, sino creo y seguiré creyendo continuamente. Así es la fe y el arrepentimiento que da Dios. Así es que vamos adelante porque todavía nos falta un poco y quisiera terminar todo lo que hemos visto aquí. Y aquí en esto mismo de la fe temporal o la fe vana viene algo bien importante, pero la fe salvífica persevera cuando la vida parece ser oscura y los tratos de Dios no parecen correctos. Así nos pareciera algunas veces, pero entonces cuando la fe es salvífica, quiere decir que cuando es la fe que Dios nos da, esa fe que es don de Dios y que nos salva, es la fe salvífica. Es una fe que siempre va a perseverar, aún en los momentos más oscuros, más difíciles de nuestra vida. Claro, no quiere decir que no sintamos nada y que no estemos en algún conflicto, pero va a permanecer, a perseverar esa fe. Y así es. Dios se agrada, mis hermanos, en poner a prueba a los cristianos para que perciban la calidad y lo genuino de su propia fe, como dice Pedro, y es una cita que ya vimos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo te pregunto aquí, ¿ves tu fe más allá de este mundo? Porque Pablo aquí también en Corintios nos dice, en 1 Corintios 15 y 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si tú has limitado tu fe solamente a esta vida, mientras que vives, sí, yo creo, yo confío en Cristo, pero después no, eres el más digno de conmiseración, como dice Pablo. Así es que, mis hermanos, de no ser por estas duras pruebas difíciles, sería fácil volvernos a la autosuficiencia o a volvernos farisaicos. Así es que gracias a Dios por eso. Cito de paso lo que Pedro dice en 2 Pedro 3:13, que qué gran cambio marcará, mis hermanos, la segunda venida de Cristo, que es eminente, se acerca ya, y pronto vendrá el Señor. Ese cambio también vendrá al cristiano con esa esperanza, ese amor por la venida del Señor, esa esperanza cierta, esa expectación, mis hermanos. Es que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice 1 Juan 3:2. Por eso es importante venir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a sustentar, nos va a sostener. Dios nos va a hablar a través de ella, Dios se va a revelar, se va a manifestar, nos alimenta, mis hermanos, nos fortalece, nos da esperanza. Es lo único, la palabra de Dios, no hay sustituto. Y yo te pregunto nuevamente, ¿cómo puede esta esperanza de que Cristo viene dar al cristiano paciencia en el sufrimiento? Pues como decía el texto de Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones, pruebas, tribulaciones, sufrimiento del tiempo presente no será comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Imagínate, entonces, el saber que el Señor viene y vendrá exactamente en el momento justo, en su tiempo, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios va a venir en el justo cumplimiento del tiempo, cuando ya no podamos más. Así que vamos adelante. Job reconoció que el verdadero ánimo
esfuerza al débil y alivia el dolor. Dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero se está refiriendo a un ánimo que no es nuestro, no es natural, es un ánimo que es verdadero y que es producido por el Señor. Sí te aclaro que no es natural a nosotros. Y hay una cita en Deuteronomio 33:25 que dice, y como tus días serán tus fuerzas. Es decir, si yo vengo cada día en comunión con el Señor, caminando en una relación íntima, en un compañerismo, entonces tendré fuerzas y resultará de eso también un ánimo verdadero que me permitirá soportar la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la prueba, lo que venga. A lo mejor, mis hermanos, hoy tendríamos que recordar que la vida después de la muerte es segura, e incluso al entrar en el valle de sombra de muerte, también el pueblo de Dios no tiene razones para temer en lo absoluto, porque el Señor, nuestro pastor, ha prometido su presencia, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es tremendo, Salmo 23:4. El cristiano siempre debe tener en mente la diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. No es lo mismo, siempre procurando conocer mejor a quien es la vida eterna, como dijo Jesucristo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En tiempos difíciles, mis hermanos, de aflicción, los cristianos deben considerar que el propósito de su aflicción, de su dolor, de su sufrimiento, no es solo para tu bien y para la gloria de Dios incluso, sino también para el bien de otros. Como hemos visto en esa cita ya de 2 Corintios 1, que bendito el Dios y Padre de toda consolación, que nos ha consolado en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a otros. Ya hemos hablado de ello. Entonces es algo tremendo recibir este ministerio de consolación para poder consolar a otros como Dios nos ha consolado, y ya he explicado algunas cosas en esto, no lo voy a repetir porque vamos a llegar al final. ¿Cuánto más en este nuestro deber, después de que el Señor tomó nuestra carne y sufrió por nosotros? O sea, es algo tremendo. O sea, si nosotros tenemos que no solo vivir para, para nuestro bien o para la gloria de Dios, sino también para el bien de otros, cuanto más es este nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Salir adelante. O sea, dice, después de que el Señor tomó nuestra carne y sufrió por nosotros, ¿cuánto hizo Jesús por nosotros para que nosotros estemos dispuestos a servir y ayudar y a consolar a otros con la misma consolación? No hay profundidad en nuestra aflicción que Cristo no conozca. Él es nuestro fiel sumo sacerdote, que fue tentado en todo, probado en todo, pero él sin pecado. Así es que anímate, no hay profundidad en nuestra aflicción que Cristo no conozca, por más grande que sea, por más difícil, por más que solamente tú sepas lo que te ha pasado. El Señor, tu Señor, sí lo sabe. Y voy a llegar al final. En Job también 22:21 nos dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿No será, mis hermanos, que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo donde tenemos tiempo como nunca, al menos, sería una buena oportunidad, una gran oportunidad, y sería el propósito que Dios quiere cumplir en todos y cada uno de nosotros como sus hijos, en su iglesia, que nos volvamos en amistad con Él para tener paz? A veces estamos buscando la paz por nosotros mismos, haciendo o no haciendo tal o cual cosa, sin entender que esta paz viene por la amistad con Él. Así es que reconcíliate con Dios en este tiempo. Toma ahora
la ley, su palabra de su boca, y pon sus palabras en tu corazón y vuélvete al Omnipotente, al Todopoderoso, al que todo lo puede, al que nada es imposible para Él. La vida cristiana, mis hermanos, puede describirse como una vida de volverse a Dios continuamente, continuamente, porque tenemos una tendencia a pararnos, a desviarnos, a volvernos atrás, pero como hijos de Dios siempre estaremos por el Espíritu Santo y la gracia de Dios y su fidelidad volviéndonos a Dios continuamente. Así es que mientras el pecado esté en tu corazón, como cristiano siempre tendrás tú y yo también la inclinación a alejarnos de Dios. Como alguien escribió en una Biblia, el leer la Biblia te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de leer la Biblia. Así es que mientras que haya pecado en nuestro corazón, nos mantendremos alejados de Dios, pero por causa de la muerte expiatoria de Cristo, el camino siempre está abierto para que regreses a Dios. El camino de regreso a casa es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Regresar a Dios, quien te ama, tu Padre, como el Padre del Hijo pródigo que sale todos los días al camino para esperar verte que ya vienes de regreso y correr y echarse sobre tu cuello, ¿no es cierto? Así es que yo te pregunto, ¿te has alejado de Dios? ¿No será que en este tiempo y con todo lo que está viniendo Dios a ti, a mí, a toda su familia, a toda su iglesia y en el mundo quiere atraernos a Él? Recordamos las palabras de Cristo en Apocalipsis y ya estoy cerrando. Yo sé que me he alargado un poquito más, pero es la conclusión y dice aquí el Señor en Apocalipsis 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces recuerda en dónde empezaste a cambiar, entonces en dónde empezaste a dejar de leer, de orar, de memorizar, de meditar, de obedecer, de buscar al Señor. Regresa ahí y retoma eso nuevamente, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Esto es importante porque a veces Satanás y nuestra carne nos hacen pensar que no podemos ya regresar, que no será nunca igual, y eso no es verdad. Así es que regresemos y busquemos ese primer amor, esa realidad de Jesús, porque como dice Pedro, para los que creen Él es hermoso. Así es que reconcíliate con Dios, toma ahora la palabra en tu corazón. Sí, la vida cristiana, como decía, puede describirse como una vida de volverse a Dios continuamente y nada más ya termino con una pregunta. ¿Cómo es que te has alejado de Dios? Como decía, revisa, medita. Es como cuando de repente perdiste algo y empiezas a repasar en dónde anduve, en dónde estuve, a qué tienda fui, a qué lugar. Y finalmente vas regresando y vas yendo a esos lugares hasta que llegas a un punto donde dices, aquí está lo que perdí. Llegaste ahí al punto, así también nosotros. Y tu paz puede ser restaurada si regresas a Él, a nuestro Dios amoroso a través de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, y gracias por este tiempo. Aquí termina nuestra serie, El sufrimiento que enriquece, y en verdad anhelo, espero y oro que enriquezca grandemente tu vida y la de tu familia y la de toda la iglesia del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta serie, El sufrimiento que enriquece. Cada uno de estos segmentos tan gloriosos, tan maravillosos, están llenos de tu palabra, de tu amor, de tu fidelidad para con nosotros, tus hijos, tu familia, tus ovejas, las ovejas de tu prado, esta manada pequeña. Señor, yo ruego y suplico que lleves esta palabra, cada enseñanza, cada verdad
cada consejo y aliento de parte tuya a sus corazones por tu espíritu, con tu gracia, y que haya un cambio de vida a la Cristo semejanza, y que puedan vivir cada uno de estos puntos, cada una de estas verdades, para que todo esto venga a redundar en gloria a tu santo nombre y a un testimonio como cristianos en medio del sufrimiento y el dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un gozo poder estar con ustedes compartiendo cada uno de estos segmentos de esta serie, y estaremos preparando algo más, otros temas para estar con ustedes siempre, edificándoles. En el nombre de Jesús, bendiciones. Nos vemos.